Amados hermanos, en Cristo Jesús, gracia y paz a vosotros. Es verdaderamente un privilegio, hermanos, estar acá con ustedes. Agradezco al pastorado la invitación. Quisiera suplicarles que antes de entrar a la escuela sabática de este día hagamos una oración. Si a usted le es posible arrodillarse, le invito a que lo haga conmigo. Amoroso y bendito Padre Celestial, muchas gracias por la vida y la oportunidad que nos das de entrar en tu reposo. Lamentablemente algunos ya no lo pueden hacer porque descansan. Algunos de tus hijos han cerrado sus ojos en estos días, Padre, y no han llegado a este deleite que nosotros podemos disfrutar. Te rogamos que si hay alguien que está pasando esa tristeza de algún ser querido que ha descansado, que tú le consueles y que tú le visites. Si hay alguien que ha venido enfermo en esta mañana, que tú le levantes y le restaures. Y si alguien ha venido triste y con bajo ánimo, que tú, Señor, seas quien le permitas ese ánimo, esa fortaleza espiritual y moral que muchas veces, Señor, nos hace falta. Bendice a cada uno de los presentes, hombres y mujeres, que todos podamos participar, bendito Señor, en los comentarios, en las lecturas, y que los unos a los otros, Señor, nos exhortemos, nos amonestemos y aprendamos un poquito más de ti. Que nuestra copa en esta mañana salga rebosando de este hermoso lugar. Es lo que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, hermanos, pueden sentarse. Hemos recién iniciado, hermanos, el cuadernillo que nos habla acerca de Colosenses. Así que vamos a tomar la segunda lección, que precisamente también abarca el segundo texto, el segundo versículo, como le conocemos en la carta a los Colosenses. Así que yo le invito a que abramos Colosenses para empezar, y que ahí empecemos a platicar acerca de lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. La carta a los Colosenses, hermanos, se cree que fue escrita cuando Pablo estaba preso. Es de las cartas que se cree fue hecha en esa condición. Colosa era una ciudad, hermanos, no muy relevante en aquella época, en la época en que se escribió la carta. De hecho, se sabe que hasta el día de hoy de Colosa no hay vestigios, no hay ruinas. De otras ciudades sí hay, pero de Colosa no hay. Estaba como a 160 kilómetros de Éfeso, otra iglesia famosa y de la cual también tenemos una carta. A diferencia de Éfeso, pues que Éfeso era una ciudad portuaria, Colosa no lo era, era una ciudad que se caracterizaba por que las personas se dedicaban a tejer. El vestido en aquella época, hermanos, era muy apreciado. No habían maquilas y no habían pacas. Entonces el vestido era realmente muy valorado. Si usted recuerda el episodio de la cruz, los soldados, ¿qué es lo que se juegan ahí los soldados? Porque era muy valiosa e inclusive el escritor aclara que no era de una sola pieza, ¿no? Entonces era un tejido valioso y ellos se lo juegan. Colosa era una ciudad que tenía su fundamento, su economía en la elaboración de tejidos. A esa ciudad es a la que le escribe el Señor, y hoy vamos a aprender acerca de dos aspectos que el Señor remarca cuando se dirige inicialmente de entradita a Colosa, a la iglesia que estaba allí. Nuestro texto va a girar alrededor, y nuestro estudio acerca de la santidad, lo escribo acá, la santidad y la fidelidad. Hoy vamos a aprender que en cuanto a la fidelidad y la
santidad. Una viene de Dios y la otra va a depender de nosotros, los seres humanos. Y voy a poner aquí yo, para ponerme primero yo al frente del conglomerado de esta mañana. Vayamos a la escuela, por favor. Página inicial, estamos en las primeras páginas, página 8, hoy 13 de octubre. Y el título es De Dios y para Dios. Hay un texto para memorizar y una lectura previa de preparación. Vayamos a la lectura de preparación. La voy a leer yo y luego voy a dejar el espacio para quienes hayan aprendido el texto de memoria. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Me detengo ahí para ver si alguien aprendió ese texto que acabo de leer de memoria, porque era el texto de memoria. ¿Hay alguien? Ahí el hermano Gustavo tiene el micrófono azul en su mano para poder trasladarlo. ¿Hay alguien? Solo levanta la manita y con gusto le damos. Aquí la hermana Fide quiere, hay dos micrófonos. Adelante, hermana Fide. A mi hermano. Dice así: a los santos y hermanos fieles en Cristo Jesús, de los que están en Colosas, gracia y paz a vosotros. Muy bien. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Colosenses 1:2. 1:2. Muy bien, hermana, muchas gracias. ¿Hay alguien más? De este lado, aquí mi hermana lo va a decir. Muy bien. Pasa, hermano, dice así: a los santos y hermanos fieles ¿A los santos? en Cristo Jesús que están en Colosas, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Colosenses 1:2. Muy bien, hermana. ¿Alguien más? ¿De este lado? ¿Aquí a mi derecha? ¿No? ¿Alguien que desee leerlo conmigo? Hermana Celia, aquí adelante. Hermano Gustavito, por favor. Hermana Celia quiere leerlo o recitarlo, no sé. Como usted quiera, hermana Celia. Como usted quiera, adelante. A los santos hermanos fieles en Cristo Jesús que habitan en Colosa, paz, gracia y paz a vosotros en Cristo Jesús. Colosenses 1:2. Muy bien, hermana Celia. ¿Alguien más? Allá atrás, a veces desde aquí acabo de quebrar mis lentes y casi no miro hasta atrás, pero si hay alguien atrás, levanta la mano, se pone de pie y le damos el tiempo. Si no, ahí lo dejamos. Muchas gracias, hermanos de sonido. Hay dos aspectos acá que quiere remarcar la escuela en esta mañana. Como ya dije, la santidad y la fidelidad. Una como parte del don de Dios y otra como parte de nuestra obediencia. Dice así el objetivo, veamos el objetivo de nuestra lección. Ampliar la perspectiva sobre santidad. Me llamó mucho la atención la palabra ampliar, el verbo que se utiliza acá, porque la iglesia de Dios conoce la santidad. Yo estoy seguro que la conocemos, pero siempre conviene ampliarla, repasarla, revisarla, recordarla. Así que el escritor dice ampliar la perspectiva sobre la santidad y la fidelidad, para mostrar que el don, o sea, lo que Dios hace, o sea, la santidad, y la obediencia, o sea, lo que exige que hagamos, nosotros los seres humanos, se coordinan perfectamente en el Evangelio. O sea, lo que hace Dios y lo que Él pide que nosotros hagamos, en pocas palabras, la santidad y la fidelidad. Y quiero pedirles que vayamos al análisis del tema, porque hay muchos textos para revisar. De hecho, no vamos a poder revisar todos, pero sí espero poder abarcar la santidad y la fidelidad. Dejamos entonces el sumario para otra oportunidad. Hablemos de la santidad, de ser santos, separados. Y aquí quisiera abrir el espacio. ¿Cómo entiende usted la santidad? Repito, no somos novatos en cuanto a la santidad. Y estoy hablando de la iglesia de Dios.
¿Cómo entiende usted la santidad? Lo que se le venga en este momento. ¿Hay alguien? ¿Apartados? ¿De qué? Del mal. Ajá. ¿Cómo? ¿Apartados del mal? ¿Cómo? Por ejemplo, ahorita que vienen las fiestas de fin de año, ¿cómo lo hacemos? ¿No compartiendo? Si la invitan al convivio de la empresa, el convivio navideño de la empresa, ¿qué hacemos? Pues con mucha cortesía decimos muchas gracias, ¿verdad? Pero nos apartamos. Otro ejemplo, a ver, otro ejemplo de eso. ¿Qué es santidad? Nosotros lo vivimos, por eso les digo, hermanos, lo vivimos. No solo lo sabemos en el marco conceptual, sino lo vivimos. ¿Qué más vivimos? ¿El sábado? ¿El sábado les parece? ¿Los alimentos? ¿O podemos comer? ¿Ha visto cómo han proliferado las ventas de chicharrones hoy en día? Lo digo porque es lo que vivimos en Guatemala. Mire, es increíble, con mi esposa salimos a caminar en las mañanas y los domingos a las 6 de la mañana se levantan los que venden chicharrones a poner sus peroles en la calle donde caminamos. Y venden, yo no veía eso antes, por eso lo menciono. Pero eso nos hace diferentes, nos aparta. ¿Usted qué piensa? Ok. Hablando de santidad, por ahí nosotros lo entendemos, lo hemos manejado, lo hemos comprendido hasta la fecha y pienso que hay más cosas que comprender. Por eso la escuela dice ampliar ese concepto, esa idea y esa práctica de santidad. Vayamos a algunos textos para ir entendiendo mejor el asunto. ¿Por qué lo hacemos? Primera carta a los Romanos, capítulo 1, verso 7. También aparece primera a los Corintios, pero es de los textos que creo que redundan en la lección. Así que vayamos a Romanos 1, 7. Romanos 1, 7. ¿Alguien desea leerlo, hermanos? Hermanas, recuerda que es una escuela con toda confianza. Ahí están los hermanos. Aquí la hermana Celia nos va a hacer el favor de leernos Romanos 1, 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermana Celia. Y aquí quiero remarcar la frase, llamados a ser. Ok, pero ¿quién nos llamó? ¿Quién es el que llama a ser santos? Por ejemplo, vayamos al sábado otra vez. Hace 30 y tantos años, 40 años, antes de que usted conociera el Evangelio, ¿entendía usted el sábado? ¿Quién le llamó al sábado? ¿Quién le llamó al reposo? ¿Quién le trajo al reposo? A ver, ¿alguien pudiera narrarnos cómo comprendió el sábado? Eso sería muy bonito. ¿Cómo comprendió el sábado, por ejemplo? Así en pocas palabras. Hermana Celia, por favor. ¿Cómo comprendió usted el sábado? Con un mensaje que escuché aquí, hermano. Un mensaje que escuchó aquí, ¿verdad? La hermana vino, puso atención, se sentó en primera fila y hubo un mensaje. ¿De quién? ¿Del predicador? ¿Quién habló esa vez, hermanos? ¿Quién le habló a la hermana Celia? ¿Quién la llamó? Es el Señor. El Señor es el que hace esta labor de santidad, hermanos, y nos permite comprender. Él es el que llama, con sus lazos de amor, ¿verdad? Porque el sábado, perdón que hiciste en el sábado, obviamente en cuanto a santidad es muy amplio, pero hablando del sábado, ¿el sábado es una bendición, hermanos? ¿O qué cansado venir otra vez el sábado? Es una bendición, hermanos, un deleite. Olvídese usted del trabajo y de todo y del negocio que no funcionó esta semana, olvídelo. Que no hubieron clientes, que los clientes se enojaron con usted, que le maltrataron, se olvida de todo, hermanos. Y entonces entra ese sábado. El Señor es quien nos llama para nuestro propio beneficio. Nosotros, ¿cómo estábamos y dónde estábamos? Empecemos ahora sí con Deuteronomio capítulo 7, verso 7, que lo leo yo. Y luego alguien me va a ayudar en primera carta a los Corintios. Así, si usted desea leer y participar en nuestra escuela, busque Corintios. Dice Deuteronomio 7:7.
No por ser vosotros más que todos los pueblos. No. Os ha querido Jehová y os ha escogido, apartado, elegido, santificado, como usted le quiera llamar. No. Pues vosotros eras los más, ¿qué cosa dice ahí? Ok, vamos a empezar a hacer nuestro listadito acá. Según Deuteronomio, esto es un don de Dios. No es de nosotros porque nosotros éramos insignificantes. Alguien que busque primera carta a los Corintios, por favor, capítulo número 1, 24 al 29, en lo que yo escribo acá, insignificantes. Y quiero pedirle que quien lo vaya a leer, lo vaya leyendo despacito. Hermano pastor, por favor. Gracias. Paz, hermanos. Paz. Dice así la palabra del Señor, primera Ajá. carta a los Corintios 1, 24 al 29. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, Ajá. y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Muy bien. He anotado algunas cosas acá, gracias hermano pastor. Éramos insignificantes, lo dice Deuteronomio, pero en la carta de los Corintios dice lo insensato, lo débil, no los nobles, sino los plebeyos, los viles, lo menospreciado. Nosotros éramos menospreciados. Eso. Y además agrega los que no existen, los inexistentes. ¿Cómo dice la parte final? Ahí todavía tiene el micrófono, hermano pastor. Léame por favor la parte final del 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Un poquito más adelante. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Muchas gracias, hermano. Ahorita lo terminamos de ubicar este El asunto. 28 dice, 28. Y lo que no es, para deshacer Lo que no es, ahí está. ¿Qué es lo que no es, hermanos? Lo que no existe, ¿verdad? Lo que no existe. Eso es lo que no es. Por ejemplo, si usted me dice, hermano, ¿tendrá un billete de a 200 entre no lo tengo. No lo tengo aquí en la bolsa. Es inexistente el billete de a 200. ¿Sí? Lo que no es, lo inexistente. Entonces, ¿cómo es que el Señor nos santifica? Porque nosotros, hermanos, eso éramos. Por supuesto que éramos. El Señor ahora nos exalta, nos lleva a un nivel de hijos de Dios, de herederos, de príncipes, princesas. Todo ha cambiado. Gloria a Dios por eso, hermanos. Ya, eso fuimos antes del llamado. Pero cuando viene el llamado, todo cambia. Veamos un poquito acá la escuela. Dice, vea Romanos y Corintios, al nombrarnos santos, ¿qué es lo que ve el apóstol en los creyentes? Pues nuestra insignificancia, que no existimos, que somos viles, que somos débiles. Lo que Dios hizo por ellos o lo que ellos pueden hacer. En esa condición en que estábamos de débiles, ¿podíamos hacer algo, hermanos? No, es lo que Dios hace. Cuando se escoge a los mejores se pone el mérito en el jugador, pero en la santidad divina el mérito es del seleccionador. ¿Qué le parece? Qué bonito, ¿verdad? Es cierto, muy buen pensamiento. Aquí no es por nosotros, hermanos, no es porque seamos muy inteligentes, muy listos, muy hábiles, no. La misma Escritura da razón de cómo veníamos al Evangelio. Y entonces el Señor nos llama y es Él el que tiene el mérito. Amén, hermanos. Es Dios el que nos cambia.
Para nosotros, otra vez con el sábado, como dice el mundo, era un día más. Y la gente dice, hermano, es que todos los días son iguales y todos los días tienen bendición. ¿No le han dicho eso a usted? ¿Pero eso dice el Señor? No, no lo dice. Pero mire, pues, ¿y qué más da que usted coma aquí con nosotros un cevichito de camarón? Hasta hicieron caras por aquí, ¿verdad? Porque ya ni lo acostumbramos para empezar, ¿verdad? Ya no está en nuestra dieta. Yo creo que si no lo comemos nos hace mal. Y entonces nosotros empezamos a vivir esto, a disfrutar de la santidad que Dios nos ha dado. ¿Y cómo nos la ha dado, hermanos? Revelándose por medio de su palabra. Aquí escuchó el mensaje de la hermana Celia, dice, y el hermano tomó la escritura como lo acostumbramos, la leyó, la explicó y nos fuimos con una porción de la escritura. Es el Señor, hermanos, el que hace esto. Y pregunta acá al final, ¿podríamos concluir que la gracia es la razón de la santidad y la salvación? ¿Sí o no? ¿La gracia de Dios? ¿El don de Dios? ¿O por nosotros mismos, por nuestras obras? No, ¿verdad? Es la gracia del Señor. Pasemos a la pregunta 2. Ahora somos santos en comunidad. Muy bien, yo ya entendí, yo ya comprendí, pero ¿qué de mi hermano? ¿Qué del que ahora conocí? Yo hace algunos años no conocía, por ejemplo, al hermano director, al hermano Carlitos Barreno, yo no lo conocía. Si lo encontraba en la calle, de repente ni lo miraba, ¿verdad? Nos cruzábamos ahí. Pero ahora no, ahora los miramos y somos hermanos. ¿Qué es lo que pasa cuando entramos en esta comunidad de fe? Observemos Levítico capítulo número 19, dice aquí la escuela, yo quisiera ir a otros textos, y distinga lo ceremonial de lo cotidiano y descubra cómo ambos tienen que ver con la santidad, dice acá. Y de hecho, dice, Jesús tomó este texto de este texto, el segundo más grande mandamiento de la Biblia. ¿Qué relación encuentra aquí entre la santidad y la manera justa de tratar a la comunidad? Sí, vayamos a Levítico, solo que ese sí lo leo yo, hermanos, porque es muy largo y quiero hacer el énfasis en lo que está indicando la escuela. Levítico 19, del 1 al 18. ¿Ya lo tienen, hermanos? Si no, pues escuche. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Cada uno, y aquí empieza esta descripción, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreciereis y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto, y el que lo comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Jehová, y tal persona será cortada de su pueblo. Hasta aquí, hermanos, el asunto entre Dios y el hombre, la parte especial de santidad en lo ritual, en lo que hacía Israel y le conectaba directamente con el tercer cielo. Hablemos de lo que pasa a partir del 9. Cuando sigues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Quiero poner el freno en mano ahí y meditar solo con este pasaje. Hay más pasajes, pero ¿por qué cree usted que se hacía esto que acabo de leer? Lo vuelvo a leer. Dice así, el 9. Cuando sigues la mies, o sea, recojas tu cosecha, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. ¿Por qué se hacía, hermanos? ¿En quién había que pensar entonces? En todos los demás. Mire, podemos venir acá el sábado y tener una hermosa relación con Dios, con el alto, con el sublime, conectarnos directamente hasta el tercer cielo con Él y en nuestro corazón también, que es lo maravilloso, ¿verdad?
Pero ¿y qué de mi hermano? ¿Se recuerdan la lección de hace 8 días? Aquí estamos entre hermanos, todos somos hermanos. Altos, bajitos, morenitos, claritos, todos somos hermanos. Al fin y al cabo venimos de Adán y Eva o de Noé y su esposa. Punto, no hay más. Entonces, todos siendo hermanos, debemos de preocuparnos por el hermano. ¿Qué era lo que le decía Dios a Caín después de la muerte de Abel? ¿Qué le preguntó, hermanos? ¿Dónde está tu hermano? ¿Y qué dijo a Caín? Okay. ¿Somos guarda de nuestros hermanos? A ver, Abby, ¿somos guardas de nuestros hermanos? ¿Debemos de preocuparnos por nuestros hermanos? Sí, dice el hermano. Sí, somos guardas de ellos. Y entonces el Señor acá traslada la santidad hacia Él. Esto debes de hacer, y si lo comes al tercer día, eso ya es abominación. Tú tienes que hacer esto y guardas las fiestas, y estamos en comunión contigo, y hay santidad, y todo esto es apartado. La gente no entiende el sábado, pero tú estás aquí en la iglesia. Pero, ¿y el hermano qué? Pues empieza a dar leyes para que nosotros tengamos una santidad que Dios nos regala para dársela a nuestros hermanos. La santidad trasciende de ese nivel vertical al horizontal con nuestros hermanos. Él anhela que esa santidad llegue a ellos. Es su objetivo final. Nosotros somos sus manos, somos sus pies que ayudan al necesitado. Si no, ¿quién iba a ver por el que no tenía comida? ¿Recuerda usted el caso de Ruth? Cuando ellas regresan de las tierras de Moab, ¿qué hace aquella mujer oficiosa, por cierto? Sé que hablo entre entendidos. ¿Qué hace? Se va a los campos de un fulano que se llamaba. ¿Encontró algo de comida? ¿Por qué? Pues por esta ley. Por esta ley. ¿Se murieron de hambre? No. ¿Y quién le había enseñado a vos que hiciera eso? La santidad divina. ¿Nosotros entendíamos eso hace tiempo o solo pensábamos en nosotros? Pensábamos en nosotros, ¿verdad? Yo y después, tristemente yo, ¿verdad? Aquí no, aquí la santidad trasciende. Y no rebuscarás tu viña ni recogerás, estoy en el verso 10, y recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. No oprimas a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo, Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo. Y lo firma el Señor, ¿verdad? Yo, Jehová. Y esa es parte de nuestra santidad hoy en día, hermanos. Y a eso somos llamados. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? Un pueblo distinto, definitivamente. Un pueblo distinto. ¿O eso hacen los pueblos del mundo? No, ¿verdad? Ellos se andan armando y oprimiendo al que pueden, tristemente. La iglesia de Dios se distingue, o debe de distinguirse por esto. Regresemos a la escuela. Distinga lo ceremonial de lo cotidiano. Yo ya les puse ahí una franja, ¿verdad? Entre el 8 y el 9, versículos del capítulo 19. Y descubra cómo ambos tienen que ver con la santidad. De hecho, Jesús tomó de este texto del segundo más grande mandamiento de la Biblia. ¿Qué relación encuentra aquí entre la santidad y la manera justa de tratar a la comunidad? Y ahora comparemos Romanos 9:19. Vamos a dejar Efesios, que es casi una repetición, con
comparémoslos y veamos Mateo capítulo 20. Por ahí vamos a ir. Romanos, ¿alguien tiene Romanos? Capítulo 6. Romanos capítulo 6. ¿Quién lo va a leer, hermanos? ¿Alguna hermana? ¿Algún hermano? ¿Algún varón? No han leído aquí. Adelante, hermana. Romanos 6, capítulo 6, versículo 19, por favor, hermana. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Muchas gracias. Antes servíamos a la injusticia, hoy ¿a quién servimos? ¿Era justo dejar algo para el necesitado, hermanos? Sí, vos tenía mucho. Vos, por ejemplo, voy al caso de vos otra vez. Vos era un hombre poderoso, bien poderoso. ¿Podía dejar él ahí para los necesitados? Es más, si usted recuerda, dijo, hasta dejen un poquito más por ahí tirado. Entendió el mensaje, ¿verdad? Aquel hombre, porque los ricos que sean ricos en buenas obras, decía el escritor. Entonces él lo sabe, déjenle por ahí otro poquito, ¿verdad? Porque es su hermana. Moabita y aquí allá, hasta en el linaje de Jesús aparece Ruth. Porque ella recibe el llamado del Señor, se santifica y entonces ella entra por gracia, por don de Dios, al pueblo escogido. Y es también beneficiada de estas leyes. No mentirás. ¿Notó usted que decía ahí? No andarás chismeando, decía. ¿Los chismes destruyen, hermanos? ¿Son injustos los chismes? Pues ya no prestemos nuestros cuerpos, dice el apóstol, a estas cosas, sino ahora ¿a qué? A la justicia, a lo que es justo. Eso es parte de nuestra santidad y es lo que a lo que el Señor nos ha introducido y lo que Él espera de su pueblo escogido. Él lo decía, Mateo, veamos Mateo, capítulo 20. Mire, yo nunca, les soy sinceros, así como lo ve aquí el escritor, yo nunca lo había visto. Hemos platicado de este texto, no una vez, varias veces, pero yo nunca lo había visto así. Quiero compartirles lo que yo comprendí en estos días al estudiar la escuela. Por favor, vaya a Mateo capítulo 20, versículos 6 y 7. ¿Ya lo tiene? Muy bien, dice así. Y saliendo cerca de la hora, voy a retroceder, hermanos. Regresemos y veamos toda la parábola. Desde el verso 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Esto fue en la mañana. Si tempranito, no sé, pongámosle una hora, a las 5, los jornaleros, a las 4 de la mañana. Yo recuerdo que en mi juventud una vez fuimos a la casa de mis tíos, ellos son agricultores, y a las 4 de la madrugada me estaban despertando, hermanos, y yo con aquella adolescencia que no podía pues ni levantar la mano, ¿verdad? Pero a esa hora me levantaron y vámonos a traer los elotes. De oscuro andábamos ahí entre la milpa, hermanos. Así que yo pienso que esto era realmente bien temprano. Pero los encuentra porque eran jornaleros. Conviene ahí, hay un convenio de un denario al día. Ahora, sale cerca de la hora tercera del día. ¿Qué hora era, Iglesia de Dios? ¿La hora tercia? 9 de la mañana, muy bien. Y entonces vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Por favor, subraye la palabra justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las
¿Estoy en el verso 5? ¿Sí o me salté? Estoy bien, ¿verdad? Ok, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, o sea, a las 12 y a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y ahora el texto que nos pone aquí quien escribe la escuela. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque pues, nadie nos ha contratado. Y él les dijo: y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno un denario, y al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Y empiezan las preguntas. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y finaliza con la sentencia para los judíos. El escritor acá toma este pasaje de los que trabajan una hora. Y platicando un poquito con usted también. ¿Usted cómo lo siente? ¿Justo o injusto? A ver, ¿cómo se siente esto? Así a primera vista. Se siente injusto, dicen por acá. Se siente injusto. Aquí vamos a armar polémica aquí, perdón, hermano pastor. Porque algunos dicen se siente justo, pero otros dicen injusto. ¿Cómo lo siente Helmut Vázquez? Se siente injusto. Humanamente, dice el hermano, se siente injusto. Porque es solo una hora y los otros tenían razón, se habían soportado el calor de mediodía. Por eso es que los campesinos van temprano al campo, pues. Yo recuerdo que esa vez que les narraba, ya a las 11 de la mañana veníamos de regreso, huyendo del sol, hermanos. ¿Sí? Porque además, pues los elotes eran para el almuerzo, ¿verdad? Y se almuerza temprano, no a otras horas. Veamos, vaya a la escuela, por favor. Dice así: reflexionen en las siguientes preguntas. ¿Sí? La justicia de los santos da según lo que cada uno merece o según la necesidad y el amor. Qué buena pregunta esta, hermanos. A mí me hizo reflexionar otra vez. La justicia de los santos da según lo que cada uno merece o según la necesidad y el amor. A ver, esta sí nos dejó a nosotros meditando, ¿verdad? A ver, se la vamos a pasar a los copastores. Hermanos copastores, ¿cómo ven el asunto? Hermano Oscar, hermano Barreno, ¿cómo ven el asunto? La justicia que los santos, que nosotros debemos dar, ¿es según lo que cada uno merece o según la necesidad y el amor? Y voy a hablar del texto. De acuerdo al criterio de los que habían trabajado todo el día, ¿ellos merecían más o no merecían más? Según ellos merecían más, ¿verdad? Porque es lo que reclaman, eso es lo que ellos reclaman. Pero desde el punto de vista del bienhechor, porque realmente es un bienhechor que por una hora de trabajo le pagó un denario, como que hubiera trabajado todo el día, desde el punto de vista de él, que además podía hacer con el dinero suyo lo que quisiera, lo hace porque sobrepasa esa medida y va hacia la necesidad y el amor. Y la pregunta para nosotros sería, hermanos, nosotros también sobrepasamos esa barrera y decimos: no, él tiene necesidad, él necesito amarlo, me conviene amarlo, y aunque no se lo merezca. Porque realmente los que trabajaron una hora no se lo merecían. Es que solo una hora trabajaron, humanamente hablando. Ustedes dijeron: suena injusto. Entonces estamos rebasando, ¿sí? Eso, para poner arriba el amor y la necesidad. Interesante punto de vista este, hermanos, y nos compromete más
Cuando hay un hermano en necesidad, me decía una vez un compañero de trabajo, me regañó, me dio vergüenza, se los comento. Me dijo, ¿y para qué le das un quetzal? Hablando de un indigente que pedía dinero. Si querés ayudarlo, me dijo, dale 5 quetzales. Dije, tiene razón. Y si lo tengo, ¿se lo puedo dar? ¿Se lo doy o no se lo doy? Pues hay que dárselo. Y el señor aquí, el amo, el dueño de la viña, ¿tenía cómo darles? Sí, tenía. Y aún al que no lo merecía, porque es lo que estamos analizando, viene y le da el denario. El escritor entonces, hermanos, nos enseña aquí que la santidad, esto que el Señor nos enseña, debe de ir inclusive más allá de lo que es justo. Más allá, okay, si solo eso se merece, no, pero si usted tiene un trabajador y usted sabe que tiene una gran necesidad, usted ya le pagó su jornal, él se fue, pero usted sabe que la esposa está grave en un hospital y usted tiene para darle, ¿le da o no le da? Pues tenemos que darle. Aunque el compañero que hizo la misma labor diga, mire, ¿por qué le está dando a él más? ¿Verdad? ¿Por qué le está dando a él más? Si trabajamos lo mismo. Hasta yo trabajé más que él. Y tal vez tiene razón, porque el otro pensando en la esposa, ¿verdad? Que estaba en el hospital, pero con aquella necesidad, ¿verdad? Es donde ya esta santidad, hermanos, rebasa esos límites. La justicia de los santos, como dice la pregunta, según lo que cada uno merece o según la necesidad y el amor. Es lo que debemos de plantearnos, ¿verdad? Finalmente vayamos a segunda carta a Timoteo. Y pasamos a la segunda parte. Segunda carta a Timoteo 3:2. Y dejamos la santidad. Dice así. Este texto, leámoslo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Pero no me convenció. Veamos Hebreos 12:14. Ese sí, lo tengo acá. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuando nosotros adoptamos esta actitud de santidad sobre todo en nuestra línea vertical con los hermanos, no mintiendo, no chismeando, no hurtando, yendo más allá de la justicia, ¿vivimos en paz, hermanos? Pues depende de nosotros y vivimos en paz. Vivimos en paz. No hay reclamos, ¿verdad? Al jornalero, por ejemplo, decía el Levítico, no le retengas el salario. Y entonces el jornalero no se va a ir a quejar al Ministerio de Gobernación y usted va a poder dormir en paz. Pero si le retiene el salario, se va a ir al Ministerio de Gobernación con justicia. Y entonces usted no va a poder dormir. Uno de los productos y lo que el Señor anhela es que vivamos en paz, hermanos. El jornalero que recibió por su necesidad aún más que el otro, usted sabe y dice, bueno, lo ayudé en lo que pude. Ya si su esposa fallece en el hospital, pues ya es la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero yo que tenía para darle, yo le di. Y yo les serví en santidad. Es lo que el Señor quería despertar en los judíos y les da todas esas leyes, pero ellos creían que eran para volverse autómatas, robots que cumpliesen leyes. No, esperaba Dios despertar esa creatividad divina que nosotros tenemos para ir más allá de lo que se puede hacer. Pasemos a la fidelidad, porque ya solo nos quedan 15 minutos. Ahora hablemos también de lo que el Señor espera también en el sentido de la fidelidad. La fe dice, estoy ahora en la página 11, hermanos fieles en Jesucristo. La fe se dice, pero también dice acá, se muestra, se demuestra, llega a la práctica, llega a la acción. Veamos algunos textos, no vamos a ver todos. Romanos 1:5. Romanos 1:5. Dice así: y por quien recibimos la gracia y el apostolado
para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La fe hay que obedecerla. Otro texto, acá mismo, solo que en el 16:26. Perdón, hermanos, voy algo rapidito por cuestión del tiempo. Romanos 16:26 dice así: pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, correcto, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. La fe se obedece, así como lo dice segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 13. Segunda carta a los Corintios 9:13. Dice así: pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Ahí dejémoslo. Cuando entramos al Evangelio, hermanos, empieza entonces nuestra lucha de fe, nuestra particular lucha de fe. Tenemos que ser fieles. Quiero preguntarle, vayamos otra vez a los alimentos que tienen que ver con la santidad. ¿No es cierto que sería más fácil recibir la tortilla con chicharrón cuando es el convivio en la empresa? Y hacerse por ahí los disimulados y recibirlo, y de ahí por ahí buscar un bote de la basura, y cuando todos estén riendo, tirarlo por ahí. ¿No sería más fácil eso, hermanos? ¿Disimular? ¿Se puede hacer? Así como los magos, ¿verdad? Que empiezan a mover las manos. Cuando uno mira, le sacan una carta, ¿no? Cuando le hacen así, y de aquí le sacan uno la carta, como que uno aquí cargara cartas, ¿verdad? Sí, así son ellos, las manos, ¿verdad? Entonces podría hacer uno así, y tirarlo. ¿Bien? ¿No sería fácil, hermanos? Pero ahí es donde entra esto, hermanos. La fidelidad. ¿Es complicado a veces la fidelidad? ¿Le ha costado a usted cerrar el negocio los sábados? Yo sé que aquí hay muchos hermanos que tienen negocio, porque eso nos permite la libertad, ¿verdad? De estar aquí. Eso no es difícil cerrar, humanamente hablando, hermanos. El día que más se vende, y peor si ese día cae 24 de diciembre, me decía un hermano que es comerciante allá en la iglesia, y decía, estábamos hablando de este tema. Es difícil. Aún los compañeros comerciantes se burlan de nosotros. ¿Y usted por qué cerró? Si llegan hasta las 11 de la noche todavía vendiendo, hermanos, y desde temprano, si ese día es el que hay que abrir. Y ellos cerrados, la persiana cerrada. Y entonces cuando llegan hasta los regañan, me dicen, miren, hasta nos regañaron, porque aquí tiene que verse que todo se está vendiendo y que la gente diga, mire, venga, aquí hay de todo lo que usted necesita. No se vaya para el otro centro comercial, quédese aquí. Y entonces lo regañan. ¿Qué hacemos con esa prueba de fe, hermanos? A ver, ¿a alguien le ha tocado vivir eso, hermanos? Compartamos, así como el hermano nos compartía. ¿A alguien le ha tocado vivir algo difícil con nuestra fe? Recuerden, con la comida, con los convivios que ya vienen. Algo calladito, lo siento. Lo bueno es que conozco a varios aquí, de repente les pregunto. No tengan pena, hermanos. ¿Alguien quiere compartir algo de la fe en el trabajo? ¿No le han dicho, mire, aquí vamos a arreglar esto rapidito así, ya nos van a dejar un dinerito aquí y lo arreglamos rápido para que el Señor se vaya? Entre paréntesis, corrupción. ¿Le han querido participar de corrupción a usted en su trabajo? ¿Qué ha hecho? A ver, ¿alguien? ¿No? ¿O solo a mí me ha pasado? Hermano. Sí, hermano, adelante. Sí. Hermano ministro, yo creo que esta es oportunidad como para
hacer hincapié en algo que ha sucedido en nuestra vida y que pues es bien complicado ponerse de pie y decir, sí, a mí me pasó, o a mí me ha pasado, o mejor aún, a mí me está pasando. Yo creo que pues esta serie de circunstancias nos ayudan a ir madurando para encontrar la ruta de la santidad basada también en la fidelidad. Las primeras veces obviamente se va a sentir incómodo, o como bien decía nuestro hermano ministro, recibámosla, pero con la misma inercia va para abajo, ¿verdad? No, yo pienso de que en nuestro trabajo, en nuestro entorno laboral, todo es a base de etapas también, y llega un momento, como a su servidor le sucedió, después de tantos años de trabajar en un lugar, llegamos a la conclusión, dicen, con don Nelson, no se preocupen, él no va. Pero ya es convicción, o sea, a base de tantos años de tener el mismo comportamiento, se llegó a esa parte. A él no me lo molesten, ¿verdad? Entonces, yo creo que es donde nosotros vamos a ver el fruto de la aplicación de la santidad y sobre todo de la aplicación de la fidelidad, ¿verdad? Muchas gracias, hermano. La fidelidad implica acción, ¿verdad? Hacerlo. Decirle, miren, muchas gracias. Se ve muy sabrosa la tortilla ahí, pero yo no como cerdo. Eso es lo que el Señor demanda, profesar la fe, ser obedientes. Y ya después pasa lo que el hermano Nelson dice, ya ni lo invitan a uno. Cuando se da cuenta uno hay una bulla por allá, ¿verdad? Es que trajeron chicharrones y entonces a ti no te invitamos porque sabemos que no comes por tu religión. ¿Perdón? Cuando llevan pollo sí que lo inviten a uno, pero si son chicharrones, no, ¿verdad? Y entonces ahí esa fidelidad debe de verse, debe de demostrarse. El Señor ya hizo por nuestra hermana Fide. Aunque nos dijeran a nosotros, ¿verdad?, que una tortilla con pollo no lo podemos aceptar, porque entonces estaríamos compartiendo con la fiesta que están ellos celebrando. Entonces ahí está donde nosotros debemos de demostrar nuestra fidelidad al Señor, porque de Él recibimos todo, hermano. Claro, si es una tortilla con pollo para la Navidad, el convivio navideño, definitivamente no, ¿verdad? Tiene razón la hermana Fide, haciendo bien la aclaración. Pero se reunieron para convivir los compañeros, se reúnen, no es ninguna fecha pagana ni nada, sino para compartir, y usted también puede participar de eso si no tiene nada que ver con las fechas de Navidad y Año Nuevo que se aproximan, por eso las menciono. El Señor espera que nosotros también planteemos nuestra fidelidad. Él ya hizo lo propio, espera lo nuestro. A veces pasamos vergüenzas por eso, yo lo sé, hermanos, yo lo he vivido. Hasta le dicen, no, es que vos te crees muy santurrón. ¿O no les han dicho así a ustedes, hermanos? Yo era el santurrón de allá del trabajo, ¿verdad? Es que vos te crees mucho, te crees un santurrón, le decían. Pero la fidelidad, hermanos, lo que creemos, somos lo que creemos, debemos de ser lo que creemos. No como los fariseos. Los fariseos venían, ellos predicaban, se sentaban en la cátedra de Moisés, pero no lo hacían, hermanos. Entonces, ¿de qué sirve? Podemos tener este culto y ya se nos está acabando el tiempo de 3 horas, pero ¿de qué sirve si no lo vamos a llevar a la práctica? No nos sirve de nada. Y entonces yo ponía estos ejemplos, hermanos, porque así se va probando nuestra fidelidad, ¿verdad? En la famosa Semana Santa, ¿verdad? Pues nosotros sabemos que Jesús no muere el viernes, no resucita el domingo. ¿Sabe qué nos llegan a decir con la Navidad? ¿Y acaso no querés vos a Jesús, pues? Yo pensé que eras cristiano. Así recuerdo que me dijeron una vez, ¿verdad? Porque yo le dije, disculpe, yo no celebro la Navidad. Y se me quedaron, y no amas a Jesús. Porque nosotros sí amamos a Jesús, entre otras palabras, ¿verdad? Es lo que me estaban diciendo. Tal vez esa es la oportunidad de explicar nuestra fe, ¿no le parece? Si es que dice, bueno, ¿y por qué no lo crees? Y más de alguien podría llegar a los pies del Señor. Sigamos. Hermanos fieles en Jesucristo, ese es el punto que estamos viendo. La fe se dice, pero también se muestra.
Y aparecen aquí los textos. ¿Qué tipo de vida genera la fe? La fe de uno beneficia la fe del hermano, dice acá. Veamos Romanos capítulo 1, verso 12. 1:12. Dice así, primera de Romanos capítulo 1, verso 12. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Yo ponía todo esto, hermanos, porque todos somos soldados de este ejército, hermanos. Yo sé que hoy sábado puede ser que nos haya costado cerrar el negocio, pero yo le digo también, yo he perdido negocios por no trabajar el día sábado. Y hay compañeros, colegas en el gremio que son millonarios hoy en día, porque día para trabajar. Pero ¿qué es más, hermanos? ¿$1 millón en el banco o nuestra fidelidad con Dios? Es cuestión de decisión, ¿no le parece? Es cuestión de decisión, de convicción, que estemos convencidos que eso es lo que nos compete a nosotros. Dios ya hizo su parte. Antes andábamos en el mundo, hermanos, perdidos. Pero Él hace su parte y nos llama y nos santifica y nos da hermosas leyes y anhela hasta que rebasemos más de lo que Él ha pedido. Y ahora, pues también pide nuestra fidelidad. Y lo hacemos así, ser mutuamente confortados por la fe. Hermano, no le ponga atención a eso. Ya le va a dar Dios más. Mire, el domingo que usted abra se le va a llenar su negocio. ¿Puede Dios hacer eso, sí o no, hermanos? Por supuesto. El lunes que no llega nadie, a usted se le puede llenar el negocio si Dios quiere, hermanos. Sí. Así actúa Dios, de maneras misteriosas, pero así actúa Dios, hermanos. La cuestión es que tenemos que confiar que quién es nuestro capitán, porque es una cuestión de fidelidad, ¿verdad? Repito, como en un ejército. Cuando uno va en un ejército, digo yo, nunca he ido, imagínese usted una de aquellas peleas con flechas, y van todas las flechas, y va el ejército ahí. Pueden pegarnos las flechas que van ahí volando, hermanos, pero ¿y si Dios no quiere? Se desvían las flechas, ¿no? Se desvían las flechas. Tu enemigo tropezará en la puerta, decía el escritor. Así lo puede hacer el Señor. Por supuesto que si hoy es el día que Carlos Sánchez descanse, ya no tenemos predicación para la tarde. ¿Quién puede decirle a Dios qué hacer o qué no hacer? Nada, Él sabe, en su soberanía, Él sabe qué es lo que nos conviene. Y el Señor es entonces quien nos va a ir motivando por medio de nuestros hermanos a la fidelidad. No solo usted ha perdido plata por cerrar el sábado, no solo usted. Así que confórtese también que entre todos aquí luchamos por nuestra fidelidad. El camino del Evangelio es así. Empezamos a despojarnos de esas cosas, de esas vanidades humanas. Claro, necesarias, ¿verdad? Necesitamos comer. Pero ¿comió usted esta semana? Sí comimos, hermano. Sí comimos. ¿Nos vestimos? Bendito sea el Señor por las pacas. No hay problema. Puede ser así. Puede ser así. No hay problema, hermanos. Y con que tengamos que comer y que vestirnos, estemos contentos con eso, decía el apóstol. Y entonces eso nos ayuda como cristianos. Avancemos. Número 2, la fe requiere firmeza. Romanos 5:2, estamos por acá cerca. Dice así, el 1 y el 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y adelante, dice el canto, ¿verdad? Estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Debemos de estar firmes, hermanos, y esto es lo que el Señor nos quiere imprimir a nosotros. El Señor cuando ve a su Hijo morir en la cruz, pensemos en el Señor en un instante. Se mantuvo firme el Señor, Dios, el Padre, que amaba a su Hijo Jesucristo, cuando ve a su Hijo morir en la cruz. Sí, se mantuvo firme, hermanos.
A pesar de que venían los fariseos, los escribas le decían, baja de la cruz y vamos a creer en ti. Se burlaban de él, hermanos. Meneaban la cabeza. ¿Qué sentiría Dios? ¿Qué sentiría usted si a uno de sus hijos lo están maltratando? ¿Se mantendría firme usted porque sabe de que por ese castigo otros van a salir beneficiados? ¿Se mantendría usted firme? ¿Se mantuvo firme Dios? Dice que a partir de las 12 se oscureció el planeta, hermano, o por lo menos esa parte de ahí. Oscuro a mediodía, hermanos. Tinieblas. ¿Por qué, hermanos? Corazón del Padre. ¿Y qué pasó cuando murió? Tembló, hermanos. Pero el Señor también estuvo ahí hasta las últimas consecuencias. Él se mantuvo firme. ¿Podemos nosotros mantenernos firmes, hermanos? ¿Cuántos quieren mantenerse firmes, hermanos? Yo he sido llamado a mantenerme firme en esta gracia. Y el apóstol decía que no importaba hambre o desnudez, ni ninguna otra cosa creada, nada lo podía separar del amor de Cristo. Nada, que nada nos separe, hermanos. Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Yo no sé cuántos años lleva usted estar firme. Tal vez 20, tal vez 30, tal vez 5. Tal vez usted de los que acaba de entrar, ¿verdad? De los de la hora 11. Pero yo le invito y me motivo a mí mismo a mantenernos firmes y constantes, porque la santidad a la cual nos ha llamado el Señor, bien vale la pena, hermanos. Muchas gracias por su atención, hermanos. Que el Señor les bendiga. Paz a vosotros, hermanos.